Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, por ahí, como los profes, ¿no es cierto?, en la sala de clase. Ya, los alumnos responden. Así que, bueno, buenos días, gusto de verles y esperemos que tengamos un domingo de mucha bendición, ¿no es verdad?, a través de las alabanzas que vamos a levantar este día a nuestro Dios y también la predicación de la palabra. Bueno, comentarles que hay varios que han avisado que no venían hoy día por temas de enfermedad, así que ya estemos orando. Sobre todo estemos orando por Alicia, porque tuvo por ahí una descompensación y ella tiene problemas basales, entonces estemos orando para que se recupere y esté bien. Bueno, y como cada domingo, les voy a rogar que se pongan en pie y vamos a darle lectura a la palabra de Dios y haciendo un llamado de oración ahí en el libro de Apocalipsis, un libro que a veces cuesta entender, un poco difícil, pero que tiene palabras maravillosas, tiene mensajes preciosos también. Así que vamos a leer alternadamente esta parte de estos textos extraídos de Apocalipsis. Ruego que se pongan en pie en reverencia a la palabra de Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio y reinarán sobre la tierra. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Sentado en el trono, Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Todos juntos. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Amén. Santo, santo, santo. 3 veces santo es nuestro Dios. Y a ese Dios, 3 veces santo, le decimos que hemos venido aquí hoy día a glorificarle. Cantamos, venid, glorificad a Dios. Sin manchas, puros en su
Ahí permaneciendo en pie, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Padre, te damos las gracias por ser quien eres. Gracias porque eres santo, santo, santo. Gracias, Padre, porque un grupo de tus hijos, aquellos al cual tú escogiste, te fijaste a pesar de no tener ningún mérito y nos has dado la salvación, se reunió en esta mañana para honrar y glorificar tu nombre. He venido hasta aquí, Señor, solamente pensando en que tú eres digno de toda nuestra adoración. Y te pedimos perdón porque somos pecadores y fallamos. Señor, ayúdanos que en esta mañana te podamos honrar a través de los cánticos, también podamos tener un corazón dispuesto, por sobre todas las cosas, a escuchar el mensaje de tu palabra. Padre, rogamos por este culto que se está elevando en este lugar y también por todos aquellos servicios que se están desarrollando a lo largo de nuestro país y en el mundo, donde se predique fielmente tu palabra. Quedamos en tus manos, Señor, dirígenos en todo y acepta esto como un sacrificio de corazones que te aman, pero que fallamos y que no te honramos como tú te lo mereces. Señor, gracias por este tiempo y te rogamos que tú nos dirijas siempre, en cada vez que nos juntemos a honrarte y a glorificarte. Te lo rogamos, mi Dios, en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Partimos cantándole a este 3 veces santo, ¿no es cierto? A este ser maravilloso que es nuestro Dios. 3 veces santo no solamente significa que no tiene pecado, que es apartado, sino que es único. No hay otro como Dios, no hay otro. No hay dos seres iguales. Bueno, y a ese ser maravilloso le cantamos en esta mañana. ¿Pero quiénes le cantan? Nosotros que somos, ¿qué cosa? Pecadores. Y eso somos, y eso tenemos que reconocerlo cada vez que nos juntamos y nos reunimos como pueblo. El apóstol Pablo nos recuerda, sobre todo ahí en la carta a Romanos, ¿no es verdad?, quiénes somos. Y en Romanos 5 nos dice lo siguiente: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Ese malvado eras tú y yo. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿En qué cosa? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso está mostrado el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que vamos a decirle al Señor: Señor, te fallamos, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, pero te fallamos, somos pecadores, perdónanos, Señor, reconocemos quiénes somos. Así que les voy a dar un tiempo ahí, cada uno en la intimidad de su corazón, dígale al Señor: Señor, tengo que reconocer quién soy pecador, perdóname. Y después oramos todos juntos con una oración comunitaria. ¿Oremos? Hagamos juntos esta oración que está ahí proyectada delante de usted y también en sus programas. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos el peso de nuestro pecado y al mismo tiempo el poder de tu amor para soportarnos. Perdónanos por amar el mundo y todo lo que él nos ofrece,
por quitar la vista de ti y hacer de las cosas buenas las más importantes. Necesitamos la sangre limpiadora de Cristo para cambiar. Nos arrepentimos confiados de tu perdón. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que si pedimos perdón, Él nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no es verdad? Bueno, y así estamos preparados entonces para poder escuchar la palabra de Dios. De esta primera lectura será solamente hablada y después la tendremos predicada más adelante, ¿no es verdad? A través del predicador. Y esta lectura la encontramos ahí en un libro que es difícil de nombrar, Deuteronomio, ¿ya? Deuteronomio, capítulo 4, desde los versos 1 al 9. Deuteronomio, capítulo 4, versos 1 al 9, y si nos va a ayudar con esta lectura. La palabra de Dios dice así. Ahora, israelita, escuchen los estatutos y las leyes que enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de tus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor. Y como el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar, pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, hoy todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los estatutos y las leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. ¿Quieren ser reconocidos como sabios e inteligentes por el mundo? Obedezcan la palabra de Dios. Pero no tan solo eso. Después termina diciendo, y enséñenlas a sus hijos y a sus nietos. Y esto quería comentar. Una vez lo dije en una predicación, los abuelos no estamos solamente para consentir, también para enseñar. Así que gracias a Dios por el consejo de su palabra. Y ahora como pueblo de Dios, ¿no es cierto?, podemos responderle al Señor y también manifestarle lo que hay en nuestros corazones, ¿ya? ¿Qué es lo que anhelamos decirle y cuáles son nuestros deseos, nuestras preocupaciones y para que Él nos guíe? Y tenemos esta oración comunitaria y Dusan nos va a ayudar con esta oración en esta mañana. Buenos días a todos. Lo invito a inclinar sus rostros para que oremos al Señor en esta mañana. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, antes que todo, por la misericordia que has tenido de nuestra vida, por ese inmenso amor inagotable que podemos ver día a día. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este lugar, a reunirnos para alabar tu nombre y para escuchar el consejo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor nos perdonas y a pesar de que te fallamos constantemente, tú nos muestras tu amor día a día, perdonando nuestros pecados. Te damos muchas gracias, Señor, porque si estamos en este lugar es solamente por tu infinita misericordia. Queremos en esta mañana orar por nuestro país y por
nuestros gobernantes. Te pedimos, Señor, que tú les guíes, que tú guíes esta nación, que sea una nación que te respeta, que sean gobernantes que tienen temor de ti, Señor. Oramos por nuestra sociedad, oramos por esta sociedad alejada de Dios, por esta sociedad que hoy día camina lejano a tus consejos, a tus preceptos. Oramos por los gobernantes, los líderes, para que tú puedas alcanzarlos también en salvación, para que tú puedas también poder guiarlos para dirigir este país como tú quieres, Señor, y como es tu voluntad. Oramos por cada una de las autoridades que has puesto sobre nosotros. Queremos también orar por la iglesia. Te pedimos por la iglesia El Encuentro, te pedimos por este proceso en el que hemos estado viviendo durante estos últimos años. Te pedimos por el pastor que estamos buscando. Guíanos, Señor, guía al liderazgo para que podamos tomar decisiones sabias, dirigidas por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo y que nos sigas guiando como lo has hecho hasta este minuto. Te damos muchas gracias, Señor, y dejamos este proceso en tus manos. Dejamos nuestra ansiedad, nuestras ganas de tener luego un pastor entre nosotros en tus manos, confiando y esperando que tú harás tu perfecta voluntad a su debido tiempo. Te pedimos, Señor, también por aquellos que sufren, por aquellos necesitados de la iglesia, para que tú les puedas renovar su fuerza. Oramos por aquellos que están pasando por enfermedades. Oramos especialmente por Alicia, que se sintió mal en esta mañana, para que tú la renueves, para que tú la sanes, Señor. Confiamos en que tú puedes hacerlo y confiamos también en tu voluntad perfecta. Oramos por aquellos que están angustiados, por aquellos que necesitan de un trabajo, que están pasando por algún momento de depresión, de angustia, para que tú les consueles, para que tú traigas la tranquilidad que solamente tú sabes dar, esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Te pedimos por todos aquellos en el nombre de Jesús. Amén. Oramos también por la extensión de tu evangelio. Si estamos en este lugar es para predicar tu palabra sin cesar, para predicar donde quiera que estemos. Permite, Señor, que podamos en cada momento estar entregando tu palabra y enfrentando a las personas con su pecado y diciéndoles que la única esperanza está en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que podamos llevar ese evangelio a todos los lugares, que en este edificio puedan conocerte y puedan acercarse a este lugar para buscar a Cristo. Te pedimos, Señor, que tú nos des la valentía, que nos des la fuerza para predicar donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por haber escuchado su voz, ¿no es verdad?, a través de la palabra y ahora poder responderle también en oración. Otra forma que tenemos también los hijos de Dios de manifestar nuestro amor al Señor, otro medio también de gracia en el sentido de que Dios nos bendice a través de lo que hacemos, es a través de las ofrendas y los diezmos. Así que le voy a pedir a Óscar que por favor me ayude en esta mañana a recibir los diezmos y las ofrendas.
Amén. Muchas gracias, Oscar. Bueno, después tenemos ahí unos avisos, si es que no me equivoco. Ya. Bueno, el primer aviso es que ustedes saben, no voy a pedir que levanten su mano, pero ¿cuántos iniciaron esta semana su lectura bíblica que tenemos como comunidad? Por ahí escuché algunos que ya lo estaban haciendo, que había sido desafiante para algunos, así que esperamos que hayan terminado ya esta semana. Todavía quedan hoy día para ponerse al día, hasta el capítulo 4 de Mateo. Y hoy día se van a llevar el capítulo 5, 6 y 7. Son 3, pero son capítulos más largos, entonces por eso que ya. Así que esperamos que estemos avanzando en este tema, ¿ya? La idea es que juntos podamos, no sé cuánto nos vamos a demorar, pero no importa, tenemos harto tiempo hasta que venga el Señor. Pero la idea es que como iglesia logremos todos leer la Biblia completa. Porque yo creo que más de alguno no la ha leído completa. Hay otros que la han leído una vez, otros dos y algunos varias veces. Entonces, pero la idea es que la leamos completa. Así que más rato al terminar les vamos a entregar entonces las lecturas de esta semana, que van desde Mateo 5 hasta el 7. Y junto con eso, no sé si puede avanzar la siguiente, junto con eso, el miércoles ya nos juntaremos en nuestro primer encuentro a través del Zoom ahí, ¿ya? Donde vamos a conversar de lo que hemos leído la semana pasada. La idea es compartir aquella experiencia que le dijo el Señor a través de la palabra. ¿Qué te dijo el Señor a ti? ¿Qué no entendiste? ¿No es verdad? Poder dar respuesta a las preguntas. Así que le invitamos. Yo sé que es un esfuerzo grande para muchos. Yo sé que es un tremendo esfuerzo poderse conectar por Zoom. Pero la idea es que lo hagamos solamente desde las 20:30 hasta las 21:30, no más. Pensamos en esa hora porque a veces es un poco tarde, pero es buena hora pensando en los que llegan del trabajo, entonces, porque llegan más tarde, qué sé yo. Entonces, la idea es que el miércoles nos juntemos a las 20:30 para conversar sobre lo que hemos leído y en segundo lugar también para orar. Yo creo que es bueno que estemos orando. Hemos dejado de lado esto de orar de forma comunitaria. Yo sé que es difícil que nos juntemos todos en un lugar, ¿ya? Y si invitáramos a una reunión de oración, llegarían 4 o 5. Entonces, bueno, esta ventaja que tenemos a través de la tecnología nos puede ayudar en esto. Así que les ruego en el amor del Señor que lo podamos hacer. Y lo otro es que ya estamos iniciando, ¿no es cierto?, ahora en junio, vamos a comenzar las reuniones nuevamente con las mujeres y con los varones, ¿ya? Ya las mujeres se pusieron, por lo menos, no es que se hayan puesto de acuerdo entre ellas, no, sino que de acuerdo a las respuestas que recibimos, ya se fijó la fecha para que las mujeres tengan su primera reunión. Y es el sábado 16 de junio a las 10 de la mañana, ¿ya? Va a ser, a ver, un poco le voy a pedir a Fabi, ¿cuál es la idea que tengamos ese día? Fabi, por favor, pasa y coméntanos cuál es la idea que cómo van a iniciar las mujeres este trabajo. Buenos días, yo creo que era algo que todas esperábamos. Vamos a empezar a ver un libro muy lindo que se llama Creada con un propósito, cómo nos creó Dios como mujeres y cuál es su propósito en que seamos mujeres. Y la idea es que nos juntemos a tomar un rico desayuno, compartamos entre todas y además de estudiar la palabra, oremos unas por las otras. Así que vamos a partir con ese libro. Gracias. Bueno, estemos orando por Fabi, ya, porque ella se está preparando para enseñar y para entregar este material. Les va a hacer llegar seguramente algunos tips, algunos materiales. Va a ser acá en este lugar. Y los hombres, les voy a pedir a los varones que están hoy día, al término del servicio, nos juntemos en un rinconcito, porque nosotros todavía no nos ponemos mucho de acuerdo. Vi alguna respuesta por ahí, pero ¿saben? Respondieron generalmente las mujeres, ¿eh? Todas las mujeres respondieron, los hombres muy poco. Así que los hombres yo les voy a rogar que nos juntemos en este lugarcito, a ver si nos juntamos ese mismo día, porque también hay que pensar en los que tienen niños. Entonces hay que ir viendo esos temas, ¿ya? Así que los varones nos vamos a juntar y quiero que cuando nos juntemos nos portemos varonilmente, como dice la palabra del Señor, y tomemos decisiones, empoderémonos, ¿ya? Empoderémonos. Vamos a tener que hacer un movimiento ahora masculino, ¿ya? Para que los hombres tengamos autoridad también. Así que, ¿perdón? Bueno, pidan permiso para que nos juntemos un rato más aquí en este lugar entonces. Bueno, estemos orando entonces por esta actividad. Y lo otro, que no lo pusimos ahí, pero el próximo domingo, predica César,
Yo creo que ya él vio el calendario, parece que le corresponde a César predicar el próximo domingo, así que oremos por él. Y ese domingo nos vamos a quedar un ratito, porque vamos a tener una pequeña reunión congregacional, donde vamos a ver dos temas. Uno, el avance que hemos tenido en cuanto a proceso, ¿no es verdad?, de presbiterio y todo eso. Y lo segundo, tomar alguna decisión en cuanto a los ministerios de la iglesia. Así que, pero va a ser muy corto. Pero yo pensé, y creo que se los dije el otro día, sería bueno, y lo vamos a publicitar esta semana, si vamos a venir ese día, quedémonos a almorzar, pues ¿qué cuesta quedarnos a almorzar un ratito? Pocas veces lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, y no nos aproblememos mucho, no nos compliquemos con el tema comida. Veamos, los que no puedan, aquí al frente venden pizza, las tienen en 10, 15 minutos, hay comida china por acá, hay harto donde comprar por aquí cerca. Y si no, traerse unos ricos tallarines con salsa, son ricos. Entonces, bueno, estemos orando y ese día nos quedamos a almorzar después del servicio, ya después de tener esta reunión congregacional. Así que eso serían, estemos orando ya por todas estas actividades que tenemos como iglesia para que Dios nos guíe. Y bueno, y nos vamos preparando entonces para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, este día tenemos un mensajero distinto. Hoy día le corresponde a los primeros egresados de Temelio, ya tener la responsabilidad de entregar la palabra de Dios y le va a corresponder a Dusan. Así que voy a rogar que se pongan de pie, cantamos estas dos canciones, esperamos que ese poder del amor de Dios y ese poder de Él sea con Dusan en esta mañana para que lo dirija en la predicación. Y estoy agradecido. Y después vamos a orar antes de que Dusan pase acá adelante. Entonces cantamos por el poder de tu amor y estoy agradecido.
cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Tú no esperaste que yo fuera hacia ti, mas viniste a buscarme en humildad. Tú no esperaste que yo clamara a ti y escuché tu voz llamándome así. Estoy agradecido, Señor. Estoy agradecido por tu cruz. Estoy agradecido a ti por venir mi alma a rescatar. Esperaste que yo fuera hacia ti, mas viniste a buscarme en humildad. Tú no esperaste que yo clamara a ti y escuché tu voz llamándome así. Estoy agradecido, Señor. Estoy agradecido por tu cruz. Estoy agradecido a ti por venir mi alma a rescatar. Pueden tomar sus asientos. Aprovechamos también de darle la bienvenida a todos los que nos visitan. Yo no voy a dar su nombre, pero hay un joven ahí que estoy viendo en primera fila y yo sé que ustedes lo van a reconocer muchos, pero otros no. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? ¿La abuelita? ¿Quién lo invitó? ¿Ah? Qué bien, gracias al Señor. Bueno, gusto verte, ¿ya? Gusto verte, hace tiempo que no los veíamos. ¿Ah? ¿Ha crecido? No, no, ya hoy día es señor, ya es un señor, ya está, ya es adulto, ya. Y lo vimos pequeñito, así que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros, ¿ya? Hoy día no es Santi Vicuña, ¿ya? Bueno, bienvenido. Dusan, ten la onda. Le voy a pedir a César que por favor nos ayude a orar por Dusan para este momento tan importante en su vida, ¿no es verdad? Que Dios les bendiga.
Buenos días a todos nuevamente. Es un privilegio enorme para mí poder estar en este lugar, tener esta oportunidad, así que antes que todo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir con la iglesia su palabra y también por todo lo que significó el proceso de preparación, que fue de mucha bendición para mi vida y me tiene muy animado, muy contento de poder escudriñar las Escrituras con más profundidad. Así que contento. Si ven que mis pies tiemblan es porque tengo frío, no es porque estoy nervioso. Así que los voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Marcos. Vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 35 al 38. Y si lo hemos encontrado, los voy a invitar a que nos pongamos en pie, en señal de reverencia, para que le demos lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Y la palabra de Dios dice así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar su asiento y vamos a tener un momento de oración. Señor, en esta mañana presento mi vida. Toma el control, Señor, de mis palabras, de mis labios. Te pido, Señor, que tomes control también de los nervios, para poder entregar tu palabra tal cual como tú la expresaste en este evangelio que acabamos de leer. Abre los corazones de las personas que van a escuchar, abre el entendimiento para poder captar, Señor, lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Y también danos las fuerzas para poner por obra lo que aprendamos, para poder modificar nuestra conducta y glorificarte en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, acabamos de leer un pasaje del Evangelio de Marcos y quisiera comenzar realizando una pequeña introducción. El Evangelio de Marcos, como todos lo sabemos, es uno de los 4 evangelios. Están Mateo, Marcos, Lucas y Juan en nuestra Biblia. El autor de Marcos es conocido como Juan Marcos, judío, hijo de María de Jerusalén, primo de Bernabé. Como lo menciona Hechos 12:12, cuando Pedro fue liberado de la cárcel, fue a la casa de Juan Marcos y allí estaban muchos reunidos orando. Fue acompañante de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, donde se apartó de ellos y desistió volviendo a Jerusalén, lo que provocó una ruptura entre Pablo y Bernabé. Aquí hay una situación que ocurre con Juan Marcos y es que aborta la misión. No tenemos muchos detalles del por qué, pero esto provoca una ruptura entre Pablo y Bernabé. Sin embargo, al tiempo Pablo señala en 2 de Timoteo 4 que Marcos le es útil para el ministerio. Escogido por Dios para ser el autor de uno de los 4 evangelios, en su historia podemos ver la soberanía de Dios y que Él no escoge por nuestras capacidades, sino Dios tiene misericordia de Marcos y lo utiliza para su reino solo por su voluntad. Es importante mencionar este detalle porque a veces creemos que es porque tenemos cierta capacidad o podemos tener algo distintivo al resto. Sin embargo, Dios usa al que Él quiere utilizar y en este caso quizá a lo mejor viendo
en la historia de Juan Marcos una partida más o menos en falso, se podría decir. Podemos ver que después Pablo dice que él es útil para el ministerio y es escogido por Dios para hacernos llegar y poder hoy día estar leyendo uno de sus evangelios. Marcos escribe para los ciudadanos del Imperio Romano, para presentarle a Jesús como el rey, quien asume la posición de siervo, entregando su vida en rescate por muchos. Se cree que el libro de Marcos es el primer evangelio en escribirse, a pesar de que nosotros en la Biblia lo tenemos como el segundo libro, y junto a Mateo, Lucas y Juan corresponden a las 4 biografías teológicas divinamente autorizadas para mostrarnos quién es Jesús y qué fue lo que Él vino a hacer a este mundo. Es muy importante porque en los evangelios está claramente a lo que Jesús vino. Y lo podíamos leer recientemente en el pasaje donde Él le dice a Pedro que lo buscaba junto a los demás: vamos a otra aldea para predicar, porque para eso he venido. Es importante mencionar que a diferencia del resto de los evangelios, este comienza conectando el Nuevo Testamento. Es importante mencionar que a diferencia del resto de los evangelios, este comienza conectando el Nuevo Testamento con las profecías de Isaías, capítulo 40, versículos 3 y 5. Donde dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada. Y Malaquías capítulo 3, donde dice: he aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. Y podemos ver que este evangelio comienza diciendo lo siguiente: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos como el Evangelio conecta las profecías del Antiguo Testamento. Es ahí donde aparece Juan el Bautista en el desierto, bautizando y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acá Marcos hace una mención de cómo vestía Juan, que es un punto que quizás muchas veces hemos pasado de largo al leer Marcos. Son detalles que a veces uno no le toma mucha atención, especialmente lo digo por experiencia propia. Sin embargo, estos detalles nos muestran la conexión con las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban al rey que vendría y de un profeta que prepararía el camino. Después de esta pequeña introducción al Evangelio de Marcos, vamos a analizar el pasaje que hemos leído en esta mañana. Y comienza, aquí quiero hacer una mención que el sermón de hoy lo preparé con la versión Reina Valera, por lo tanto hay algunas palabras que pueden ser diferentes a lo que leímos recién en la nueva versión internacional. Y la primera parte dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En esta parte, para que la podamos entender en su contexto, debemos analizar los versículos anteriores que nos muestran cuál fue la actividad previa a este levantándose muy de mañana. Y para profundizar en esta primera parte del pasaje, debemos revisar los versículos previos, donde nos señala Marcos que Jesús, entrando en Capernaum, entró en la sinagoga donde enseñaba. La palabra de Dios dice que se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Reprendía a los demonios con autoridad y los demonios le reconocían. Hay un punto importante que es que los demonios reconocen a Jesús cuando Él los enfrenta y lo reconocen como Jesús Nazareno y también como el Santo de Dios. Es interesante ver con qué claridad los demonios reconocen a Jesús. En el episodio del endemoniado de la sinagoga podemos ver que el demonio le decía a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Reconociendo su identidad judía y humana. Y luego le pregunta: ¿has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Reconoce su identidad divina. Jesús, con su autoridad, enseñanzas y milagros, había comenzado a vivir una fama
por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos enfatiza en su relato la inmediatez con la que ocurren los hechos. Es importante mencionar este punto, ya que nos muestra a Jesús en una constante acción, enseñando, sanando, liberando a los endemoniados, predicando el Evangelio. Nos da la sensación de que nos muestra un continuo actuar donde no hay mucho tiempo que perder. Al salir de la sinagoga van a la casa de Pedro y bueno, conocemos ahí también en la historia que sana a la suegra de Pedro que tenía una fiebre importante y dice que inmediatamente fue sana y ella les servía. Y cuando llegó la noche le llevaron a enfermos y endemoniados. O sea, el día de Jesús iba a toda velocidad, no paraba, tenía una agenda bastante apretada. Hay que pensar que todo esto ocurrió en un día, el día sábado, el día de reposo, por lo que podemos concluir que fue un día bastante agotador para Jesús, que luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades. Aquí el judío respetaba mucho el día de reposo, por lo tanto dice que esperan que el sol se ponga y le llevan a los enfermos. Enfermos que tenían todo tipo de enfermedades y endemoniados. Y dice la palabra de Dios en el versículo 34 del capítulo 1, y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Cuando habla de muchos podemos tratar de trasladarnos al momento y no era que 1, 2 o 3 fueron, sino que habla de multitudes que ya se acercaban y buscaban a Jesús para que les sanara y para que los liberara de la opresión de los demonios. Podemos concluir que fue un día agotador e intenso en el comienzo de su ministerio. Y yo hoy día en esta mañana te pregunto a ti, ¿quién no ha tenido un día intenso en este tiempo? En la semana, quizás cuando nos toca enfrentar el día laboral, hay días en que llegamos literalmente muertos a la casa y queremos dejar todo botado, ojalá tirarnos en nuestra cama y descansar, ojalá por muchas horas. Y de hecho los que somos un poquito ya más de edad creemos que vemos televisión a esa altura, pero a veces dormimos televisión, que es como tratando de hacer que nuestra vida continúa, pero realmente terminamos muy agotados. Y quiero decirles que para Jesús no fue distinto ese día. Sin embargo, lo que hemos leído nos dice que Él se levanta muy de mañana, aun cuando era muy oscuro. Luego de esto que hemos revisado es que la Biblia señala en el versículo 35 que Jesús se levanta bastante temprano. ¿Y qué es lo primero que hace? Se va a un lugar solitario a orar, a comunicarse con su Padre. Y aquí es donde podemos ver lo que acabamos de leer. Y por eso que hacía esta introducción en los versículos anteriores, porque fue un día muy agotador, fue un día de muchas actividades, donde quizás, no sé, poniéndome en un lugar de un día tan ajetreado, lo que quisiera es que al otro día nadie me molestara. Ojalá que los niños, decirle a Flavia que los niños por favor no metan mucha bulla y poder descansar. Muchas veces creemos que esa situación fue diferente con Jesús porque Él era Dios, y sí, lo era, pero tenía esta instancia de enseñanza, de sanidades, de liberación de demonios, la gente los seguía. Y acá en este texto podemos ver dos aspectos importantes de Jesús que es importante poder aplicar a nuestra vida como cristianos. En primer lugar, Él aparta tiempo. Después de un día ajetreado, se levanta muy de mañana. Hoy en día nuestra agenda siempre está llena de actividades que nos dejan tan exhaustos que difícilmente nos queda tiempo para dedicarlo a la oración. Y nos excusamos en todo lo que tenemos que hacer, trabajos, estudios, familias, actividades con amigos, etc. Entre más actividades tenemos que enfrentar, más creemos que no necesitamos de la comunicación constante con nuestro Dios. Y ponemos como excusa nuestras apretadas agendas para eximirnos de la necesidad de la oración.
Jesús, a pesar de ser totalmente Dios, nos da un claro ejemplo que nada podemos hacer sin la oración y el tiempo a solas con nuestro Padre. A veces pensamos que ya esta instancia es como, no sé, quizás para los primerizos. Nosotros ya tenemos un tiempo recorrido, muchos años de evangelio, por lo tanto, hoy día estoy bastante ocupado. Y muchas veces nos vemos también apartando esos últimos 5 minutos del día para una oración rápida que a los 2 minutos ya nuestros ojos están cerrándose y ya casi estamos durmiendo. Pero Él nos muestra algo distinto y nos muestra que Él aparta un tiempo especial. ¿Y por qué un tiempo especial? Porque es muy de mañana. ¿Y qué quiere decir esto? Les quiero contar algo. Yo me voy muy temprano a la oficina y básicamente es por evitar los tacos, no es por nada más. Así que me voy muy temprano y llego muy temprano a la oficina, por lo tanto llego como 1 hora y media antes que parte el día de la oficina. Y tomé la decisión de ingresar al gimnasio. No sé, no llevo mucho, no se me ha notado. Pero, ¿por qué lo comento? Es porque yo pensaba que en ese horario iba a encontrar el gimnasio desocupado. Llego alrededor de las 7 de la mañana al gimnasio y les quiero decir que está repleto de gente. El gimnasio abre a las 5:30, 6, y ya está con mucha gente, incluso ya vistiéndose para irse a sus trabajos. ¿Por qué lo comento? Porque hay instancias donde uno tiene una tranquilidad, un tiempo especial, y aquí la palabra de Dios nos muestra que Él muy de mañana, creemos que puede ser entre las 3:30 y 5:30, 6 de la mañana, es que se produce esto de la oscuridad, una oscuridad que parece que uno está saliendo de noche, pero ya es el día, el nuevo día, así que creemos que en ese momento es donde Él se levanta y busca este lugar solitario para orar. El otro punto que podemos ver en este pasaje que acabamos de analizar es que le da prioridad a la relación con su Padre. Siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador, acude a su Padre en oración como primera prioridad. ¿Qué nos muestra? Un siervo humilde en sujeción y obediencia a su Padre, porque él sabía que no podía cumplir la misión a la que venía, la que se le había encomendado, a menos que dependiera de él en oración. Como lo decía anteriormente, ¿cuántas veces creemos que ya no es necesario estar tan metido, entre comillas, en cosas de la iglesia? Grupos de oración, estudios bíblicos. Miramos como si esas cosas ya no son para nosotros. Incluso en muchas ocasiones, y lo digo por experiencia propia, creemos que esas son cosas para los jóvenes, a los que les sobra un poco más el tiempo. O quizá a los que son más mayores, que ya no tienen muchas cosas que hacer. Nos volvemos arrogantes y distantes de la fuente inagotable que es Dios mediante la oración y su palabra. Quisiera compartir con ustedes esta mañana algunos ejemplos que nos muestran que no es falta de tiempo lo que tenemos hoy en día, sino un tema de prioridades. Como les decía, a las 5:30, 6 de la mañana yo pensaba que la gente todavía toda dormía, ¿no? Hay algunos en el gimnasio. Quiere decir que hay prioridades. El día sigue teniendo 24 horas para ti, para mí, por nombrar personas quizás que son relevantes para nosotros, un Tim Keller, un John Piper, para el presidente de la República, etcétera. Los grandes hombres de la historia tuvieron exactamente las mismas 24 horas al día que nosotros. Por lo tanto, al parecer no es falta de tiempo, porque todos partimos con esas 24 horas en nuestras manos, sino a lo que le dedicamos el tiempo. Si hoy nos falta tiempo para la oración, debemos revisar a qué le estamos dedicando tiempo, más tiempo del que merece. John Piper dice que las redes sociales se crearon para que el ser humano no tenga excusas ante el tribunal de Dios de que no hizo la voluntad de Dios por falta de tiempo. Y aquí quisiera compartir con ustedes un dato anecdótico que es personal y preocupante, la verdad. Hay un medidor en mi teléfono, no sé si todos lo tienen, pero me di cuenta que el mío sí lo tiene,
que me indica cuántas horas en promedio estoy frente a la pantalla del celular. Y me dice, esta semana tuviste en promedio tantas horas pegado al teléfono. No les voy a decir cuántas horas me salió, pero es un dato preocupante y que nos muestra que no es falta de tiempo, sino de prioridades. Jesús no tuvo un día distinto al tuyo o al mío. Él estaba enseñando, o estaba predicando, o estaba sanando, o se estaba trasladando de un lugar a otro, la multitud lo seguía, lo apretaba, su día de actividad no terminaba temprano. Continuando con el texto, vemos en el versículo 36 lo siguiente. Y le buscó Pedro y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Volviendo a los versículos anteriores, recordemos que había una fama desatada en la provincia alrededor de Galilea y que la gente le buscaba para que liberara a los endemoniados y sanara a los enfermos. Es por eso que podemos deducir que el tono en el que Pedro le dice a Jesús, todos te buscan, es un tono de cierto reproche, como diciendo, mira, hay una multitud que está agolpada esperándote y tú estás acá solo. Bueno, Pedro nos muestra lo que muchas veces hacemos nosotros, y es que desviamos la atención de lo profundo del Evangelio. Presentamos a Jesús como un Jesús de una oferta barata, Jesús que puede, no sé, restaurar tu matrimonio, que puede sanar tus enfermedades, que puede mejorar tu situación actual, puede sacarte de la depresión en la que estás atravesando, y no lo presentamos como ese siervo que vino a entregar su vida para rescatarte de la podredumbre en la que estamos inmersos a causa del pecado. Y con esto no quiero decir que Él no pueda restaurar todas las áreas de tu vida o no pueda hacer un milagro con tu enfermedad, pero su evangelio va más allá que todo eso. Se trata de encontrarlo a Él, el único que puede rescatar tu vida de la condenación eterna. Pedro pensaba que este era el momento donde Jesús tenía que continuar sanando y liberando y que esta fama siguiera aumentando, que su popularidad siguiera en aumento. Sin embargo, para Jesús esa no era su prioridad. Él venía a cumplir una misión que le llevaría a la cruz para dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Marcos nos muestra muchos episodios de sanidad y milagros, que no solo nos muestran lo que a simple vista podemos observar en el texto, por lo que quisiera profundizar un poco en esto y lo que Marcos quiere mostrar al relatar estos hechos. Él es el médico de médicos que ha venido al mundo a sanarnos de la mayor enfermedad que el ser humano puede padecer y que es el pecado. De hecho, en el episodio más adelante en Marcos, en casa de Leví, cuando Jesús estaba en la mesa con pecadores, le dice a los fariseos que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y ahí vemos una analogía entre la enfermedad y el pecado. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Sin embargo, mucha gente le buscaba para recibir sanidad, un milagro, para ser alimentados, pero no todos querían seguirle realmente. Podemos ver también en los versículos siguientes a los que hemos leído como lectura central en el día de hoy, que Jesús sana a un leproso. La lepra era una enfermedad que hoy no vemos habitualmente en nuestra sociedad, o por lo menos eso creemos. Pero en aquel entonces representaba un calvario físico, ya que era una enfermedad contagiosa y crónica, que era incurable. Y se caracterizaba por causar lesiones y heridas muy profundas en la piel. Incluso podían llegar a perder los dedos de sus extremidades. Los expertos indicaban que expelían un olor bastante desagradable y notorio. Y socialmente eran repudiados y rechazados por toda la sociedad. Los leprosos vivían a las afueras de la ciudad sin familia, sin afecto, sin esperanza. No se les permitía entrar a la sinagoga, estaban totalmente apartados de los demás. Desde la perspectiva religiosa, tener lepra era una maldición. Sin embargo, Jesús, el Rey, que tomó forma de siervo compasivo y misericordioso, no lo rechazó. Y tocándolo, le dijo, quiero, sé sano, y la lepra desapareció inmediatamente. Estos episodios de sanidades y milagros nos muestran en primera plana
estas sanidades, pero también nos muestran lo que necesitamos a Jesús, con la urgencia que necesitamos a Jesús. Hoy quizás la lepra no la vemos en nuestra sociedad, pero podemos observar que vivimos en una sociedad totalmente enferma y alejada de Dios, que no le reconoce como Salvador. Una sociedad sumida en su egoísmo, creyendo que cada uno ser mejor que el otro, luchando por tener una posición de relevancia, sin darse cuenta de que caminan sin Dios y sin esperanza, no muy distinto a los leprosos de la época. Sin embargo, Jesús, a pesar de su poder y autoridad, se muestra como siervo, como lo leíamos anteriormente, un siervo que muy de mañana busca estar en conexión con su Padre, un siervo que obedientemente aparta el tiempo para relacionarse con su Padre. O también como lo podemos ver claramente en el capítulo 10 de Marcos, en los versos 43 y 45, donde declara lo siguiente: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Como iglesia hemos dejado de predicar muchas veces a Cristo y en muchas ocasiones hemos perdido el verdadero mensaje, adornándolo con quizás buena música, instancias sociales, consejos de cómo acercarte a Dios, cómo mejorar tu vida de forma integral, pero hemos dejado de proclamar su evangelio. ¿Y por qué hemos analizado todo esto? Es porque Pedro buscaba a Jesús y le decía: hay una multitud que te busca, que te espera, y tú estás acá. Y ahí se ve la diferencia de las prioridades que había. Por eso que Jesús le responde en el versículo 38 a Pedro y quienes estaban con él: vamos a los lugares vecinos. Y ahí yo me pregunto, ¿para qué lugares vecinos si había una multitud ahí que lo esperaba? Pero era porque había una misión distinta, una misión clara. Dice: para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Él tenía una misión clara y no había tiempo que perder. Esa es la misión que debe arder en nuestros corazones. No estamos en este lugar para que la gente venga a pasar un rato agradable de conversación. Estamos para traer a pecadores a los pies de Cristo. Esa es nuestra misión, tal como Él la tenía súper clara en lo que acabamos de leer. El Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Es el anuncio de un hecho que cambia el rumbo de la humanidad. El Evangelio no es un consejo como lo hacen muchas religiones. No es un buen mensaje de autoayuda o una charla motivacional. Como vemos habitualmente hoy día en las redes sociales, hay muchos que te dicen cómo llegar a tu mejor versión. En la parte del gimnasio hay algunos que el ayuno intermitente, hay otras cosas, y buscan que finalmente nosotros tengamos nuestra mejor versión, y lo hacen a través de estas charlas motivacionales. El Evangelio es distinto a eso. El Evangelio es la mejor noticia en el contexto de la peor noticia que pueda escuchar el ser humano. Y aquí quiero compartirle una ilustración que nos muestra que si alguien que no tiene cáncer le cuentas que se ha descubierto la cura para el cáncer y que está 100% comprobada su eficacia contra la enfermedad en cualquiera de sus etapas, y además que está disponible en todos los hospitales de forma gratuita, a pesar de ser algo bueno, no será recibido como una noticia tan importante. Sin embargo, aquel que sabe que padece cáncer y que está en etapa final de metástasis, esta noticia sería la mejor noticia que escucharía en su vida. Y correría al primer centro asistencial para recibir la medicina. Así es el ser humano. Mientras no se da cuenta de la metástasis del pecado que está ramificada en lo más profundo de su corazón, no correrá a los pies de Cristo. Cuando el ser humano es enfrentado a su pecado es cuando se da cuenta que necesita un Salvador. Cuando el ser humano se da cuenta que su cuerpo está cubierto totalmente de lepra, como lo veíamos en este leproso,
correrá y se arrodillará a los pies de Cristo para pedir misericordia. Quiero concluir en esta mañana invitándolos a ponernos al servicio de Dios en la misión que nos ha encomendado. Predicar el Evangelio así tal cual, enfrentando a las personas con su pecado, diciéndole que solo en Jesús hay esperanza de vida. Esto no lo podremos llevar a cabo si no dependemos de Dios en oración, como aprendimos hoy de Jesús, que siendo Dios lleno de poder y autoridad, dependía de su Padre en oración y apartaba tiempo en su apretada agenda para estar a solas con su Padre. Te invito también en esta mañana a sacar el pie del acelerador en nuestro diario vivir y no amoldarnos a este mundo actual, no afanarnos persiguiendo lo que este mundo nos ofrece y asignar prioridades a la luz del ejemplo de Jesús. Y finalmente, recuerda, no es falta de tiempo, pero principalmente el éxito de la misión no depende de nosotros, sino del que tiene todo en su mano bajo control. Así que te invito a que cierres tus ojos y podamos tener un momento de oración en esta mañana. Señor, queremos darte gracias por tu palabra que nos muestra a ese rey que vino a tomar forma de siervo, que no vino en busca de beneficios, de tratos especiales, sino que puso su vida a disposición de esta misión, llegando a entregar su vida en la cruz en rescate por muchos. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras que debemos estar en constante comunicación con el Padre. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que permita, Señor, que podamos realizar un análisis a nuestras prioridades y que tú puedas empezar a ocupar esa parte importante, ese tiempo especial, ese tiempo de calidad. Y que principalmente, como lo decías tú, respondiéndole a Pedro, que podamos tener esa claridad de la misión por la que estamos en este lugar, que es predicar tu evangelio, que es traer a pecadores a los pies de Cristo. Que no descuidemos esa gran misión. Te damos muchas gracias por tu palabra y dejamos todo en tus manos. Guíanos, Señor, en el transcurso de la semana para que podamos poner por obra lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias al Señor por su palabra, por el consejo que hemos escuchado en esta mañana. Y vamos llegando ya al fin de este tiempo, ¿no es cierto?, que hemos tenido con el Señor, con su palabra. Y lo vamos a hacer cantando, ¿ya? Vamos a finalizar este tiempo cantando. Y así como escuchábamos de la predicación que Jesús nos decía que Él debiera ser el centro en nuestras vidas y sobre todo la misión que nos deja, ¿no es verdad? La misión que nos deja, y esa es la misión que tenemos que cumplir. Jesús es el Señor de la creación. Jesús debiera ser el Señor también de tu vida y de mi vida. Así que puestos en pie, cantamos Jesús, el Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda
Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En este lugar, Señor, un lugar que tú has apartado para que un grupo de tus hijos se reúna a alabarte, a glorificarte, a escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, por tu mensaje, por el mensaje que tú nos enviaste en esta mañana, Señor, y el ejemplo que nos pones en Jesús. Señor, siendo el Hijo de Dios, fue 100% hombre y 100% Dios. Y como hombre, Señor, tuvo la necesidad, Señor, de hacer tu voluntad y de cumplir la misión que tú le entregaste. Y es esa misma misión que nos entregaste a nosotros. Señor, ayúdanos a imitar a Jesús, a nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a cambiar nuestras prioridades en nuestro corazón. Señor, nuestras prioridades son tan distintas a las que vemos en tu palabra. Y difícilmente vamos a poder saber, Señor, cuáles son esas prioridades para nuestra vida si no vamos a tu palabra y la escudriñamos y la leemos a diario. Si no podemos conocer cuál es el consejo tuyo, cuál es el mandato tuyo. Ayúdanos, Señor, así como Jesús tuvo que depender de ti, del Padre, nosotros también depender de Él, Señor, a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Señor, ayúdanos a tener una estrecha comunión contigo a través de esos dos medios de gracia que tú nos dejaste y no los dejemos de lado, Señor. Y de esa manera también cumplir el mandato de llevar el mensaje a aquellos que no te conocen. Señor, necesitamos dar pasos en ese aspecto, Señor, de transformarnos en verdaderos mensajeros y profetas de tu palabra, llevándola, Señor, a todo lugar donde sea necesario. Y sobre todo en esta cultura que vivimos hoy, Señor, una cultura que te niega, que niega la fe, que niega a Jesús. Padre, danos la fuerza para iniciar esta semana, para que podamos hacer tu voluntad durante de ella. Y ayúdanos, Señor, también a cumplir ese propósito que tú nos dejaste en nuestras vidas, cumplirlo en la realidad, Señor, y llevarlo a cabo. Padre, imploramos tu bendición, que tú nos bendigas, Señor, que nos guardes. Señor, míranos con agrado a pesar de nuestra condición. Extiende, Señor, tu mano de amor para tus hijos. Señor, muestra tu favor con tu pueblo y concédenos la paz, Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.